¿Qué tal? Buenas noches a los participantes de esta sesión del curso de energías renovables, en la que hoy vamos a tratar sobre materiales fotovoltaicos y características eléctricas. Hoy día, lunes 2 de diciembre del 2019, esta es la penúltima charla oficial de lo que es el curso de energías renovables. El miércoles tenemos una última charla y hay una charla adicional también para lo que es el complementar las horas que tuvimos problemas con las comunicaciones y pues ya entonces dejar por concluido la charla, el curso. Una de las cosas que estaba considerando era quizás al finalizar al hacer la charla adicional, era quizás hacer un resumen de todo el abanico de lo que es la ingeniería eléctrica, más las tecnologías otras que, si no me equivoco, les comenté en alguna charla. Hay otras muchas más que se intervienen dentro del campo de las energías renovables. Algunas están desarrollándose la tecnología para hacerla más asequible, otras están todavía en una etapa bastante inicial y básica, y algunas otras ya poco a poco están introduciendo. Quizás sería una visión general de lo que es la energía renovable, en la que paneles solares y turbinas eólicas son dos de las cosas que se ha procurado mencionar durante el presente curso. Muy bien, buenas noches a todos nuevamente y agradecer a Natalia que me ha dado el visto bueno del audio. Vamos a comenzar en un par de minutos. Y ahí, considerando que la fecha que estaba en la pantalla es ahora ya diciembre del 2019, que me he equivocado, pero es la fecha de diciembre de 2019. Bien, muchas gracias. El día de hoy es una charla algo extensa. Vamos a procurar explicar, voy a procurar explicar lo mejor posible, pero eran varias diapositivas. Hoy día haremos una pequeña introducción, una física básica de semiconductores, una celda fotovoltaica genérica o que marca los principales procesos de la celda fotovoltaica,
Luego haremos de celdas a módulos y de módulos a arreglos, es decir, una planta, la celda viene a ser, si todos hemos conocido de alguna manera una celda solar es bastante pequeña, es una área bastante pequeña, de menos de 1 centímetro, una celda pequeña, una unidad, una celda fotovoltaica. Un módulo, un panel solar, que se puede decir, está constituido por varias de esas celdas y varios módulos, varios paneles solares que constituyen pues una planta fotovoltaica en las capacidades de potencia y voltaje que se desea. La curva de voltaje corriente para una celda fotovoltaica bajo condiciones de prueba estándar, lo explicaremos, y los impactos de la temperatura y de la insolación de la curva voltaje corriente igualmente. A la insolación hay que considerar que es toda la radiación que recibe lo que es el panel solar, sea directa, sea difusa o sea que haya sido reflejada. Igualmente, se estudia lo que es el impacto de las sombras sobre la curva voltaje corriente y que es bastante interesante para cuando, por ejemplo, se tiene varios paneles, varios módulos conectados y de pronto pues por A o B motivos existe una sombra que puede ser parte de una nube o puede ser hasta una ave que pasa y proyecta su sombra sobre el panel, o de repente algún insecto o animalito pequeño que puede estar sobre el panel. Eso crea una sombra sobre cierta parte de la celda o del módulo o de la planta que afecta obviamente al funcionamiento de esta planta, y por lo tanto se tiene que tener ahí soluciones. Vienen ya soluciones dentro del panel para lo que es para tratar con este inconveniente que puede surgir de manera aleatoria. Bueno, no sin antes mencionar que quien organiza el curso es el Colegio de Ingenieros del Perú, el Consejo Departamental de Lambayeque. Y transmitimos acá desde la ciudad de Lima para todas las personas que poco a poco se van conectando al curso, y queda grabado para quienes más adelante quisieran repasarlo. Las diapositivas, el material de hoy día, hacemos una pequeña introducción bastante en texto y luego he procurado colocar la mayor cantidad de figuras para que, debido a que esta es una comunicación vía una videoconferencia, no es algo que estamos en persona, digamos, para que quede lo mejor visualizado a fin de que esto sirva de material. Bueno, en lo que es la introducción se dice que un material positivo que es capaz de convertir la energía contenida en los fotones de luz en un voltaje y corriente eléctrica se le llama fotovoltaico. El fotón, una partícula elemental, en sí un paquete energético, una onda electromagnética que por mecánica cuántica se puede comportar como partícula o como onda, tiene un contenido de energía, y esta, al incidir sobre un material o dispositivo, que esta energía lo convierte en un voltaje, es decir, en un potencial eléctrico. Un potencial eléctrico es igual a un campo eléctrico que se establece en una determinada distancia, y ese campo eléctrico lo que puede hacer es que si hay cargas libres o portadores de energía, como se llaman, electrones u otros tipos de portadores de carga, este campo eléctrico ejerce una fuerza sobre ellos, y si es que el medio lo permite,
pues simplemente crea una corriente eléctrica, Si el medio no lo permite, este campo eléctrico, la molécula se puede hacer, dependiendo de la fuerza que tiene obviamente este campo eléctrico, se puede hacer polar, asimétrica o algo por ahí, debido a que al jalón que reciben los electrones debido a este campo eléctrico. Un fotón con una longitud de onda lo suficientemente corta y una energía lo suficiente alta puede hacer que un electrón de un material fotovoltaico libere el átomo que lo contiene. Algo parecido a cuando alguien juega al billar, en que digamos, las bolitas son los electrones y la vara pues es el campo eléctrico. De esta manera, si esa bolita está amarrada, digamos, enlazada con algo, y si el golpe es mucho más fuerte que esa ligación, pues simplemente se va a tener un movimiento de cargas. Entonces, para esto se debe proporcionar un campo eléctrico cercano. Estos electrones pueden ser arrastrados hacia un contacto metálico, donde pueden emerger como una corriente eléctrica, que es el que vemos en los paneles solares. La fuerza impulsora para alimentar todo esto es obviamente la energía que proviene del Sol, y es interesante notar que la superficie de la Tierra recibe algo así como 6.000 veces más energía solar que nuestra demanda total de energía que recibimos en un año. Pues es mucha energía que se puede que se recibe constantemente, pero esa energía en los procesos naturales, como hemos visto, por ejemplo, en la energía eólica, el Sol emite su energía y pues comienza a calentar las superficies cercanas al suelo. Entonces eso cambia de densidad, se elevan los aires, el aire se eleva y pues crea un movimiento ascendente y de reemplazo de corriente fría hacia abajo. Mejor dicho, el Sol es el responsable de que haya vientos, de que haya mareas, de que haya fotosíntesis, es decir, que haya biomasa, y pues, bueno, toda la vida que se pueda ver en la Tierra ahora y antes, digamos, es contenido de parte de energía que era del Sol. O sea, nos vamos a la época más antigua de los dinosaurios, de la época cuando se hizo el petróleo, pues hubo en su momento plantas, de esas plantas, de toda la biodiversidad que había de plantas, una fracción de ellas quedó enterrada en lugares en los que de pronto había sedimentos que fueron que lo presionaron a mucha presión, y eso se fue quemando, entre comillas, poco a poco, y durante millones de años, hasta que lo que conocemos como petróleo, gas y todas esas cositas. Recuerden que el gas natural es principalmente contenido de metano. Entonces todo es energía solar, y últimamente se tiene una de sus aplicaciones en lo que es los paneles solares fotovoltaicos como principal uso directo de esa energía. Después hay otras tecnologías también que aprovechan el sol, pero bueno, esto no es parte de ahora, quizás sea parte de una explicación rápida de muchas tecnologías que va a ser la sesión del jueves final. Entonces, la historia de la energía fotovoltaica, eso comenzó muy atrás. Ya en 1839, Becquerel, que era un físico francés de 19 años, pudo hacer que apareciera un voltaje cuando iluminó un electrodo de metal en una solución de electrolito débil. Becquerel, 1839. Casi 40 años después, Adams y Day fueron los primeros que estudiaron el efecto fotoeléctrico en sólidos. 1876 pusieron construir celdas hechas de selenio que tenían una eficiencia del 1 al 2%. Una eficiencia que es comparada ahora con los paneles solares orgánicos, claro, es decir, ya no elementos minerales,
sino que utilizan elementos, sustancias orgánicas, incluyendo bacterias que pueden convertir la electricidad, la luz en electricidad. Bueno, 1 o 2% en ese momento. Si todo el mundo fuera biodegradable y sea la misma bio la que haga esto, cosa como por ejemplo las anguilas u otros animales que son eléctricos, y eso recuerdo, lo había leído inclusive cuando estudiaba el pregrado, allá por los años 96, 97, ya existía experimentos para poder hacer que las anguilas, sus valiosos 400 voltios que hacen, pues sirvan para la producción de electricidad. La cosa era cómo lo alineamos dentro de la cuba para que ese campo eléctrico sea siempre dirigido. Bueno, y estaba por ahí el proceso de ingeniería. Primeramente, para conocerlo bien cuál era su biología y cuáles eran las partes que se hacían, digamos, de carga positiva o carga negativa según la convención y la dinámica de la misma. A partir de ese año, de que se encontró eso, fue una de las cosas bastante interesantes en su momento, a tal punto que, como era un tema que recién resurgía, y es muy útil tener esos temas que recién resurgen y estar a la altura de ellos, el señor Albert Einstein, que en ese momento trabajaba, hace la explicación de la teoría del efecto fotoeléctrico en 1904, que le conduce al premio Nobel en 1923. En ese momento eran desarrollos de lo que ahora conocemos como mecánica cuántica. Y debido a que era selenio y otros elementos que veremos por ahí, los posibles para poderlo realizar, en esa época un científico polaco llamado Socharsky comenzó a desarrollar materiales cristales perfectos de silicio. Esos materiales cristales perfectos de silicio, el más usual es aquel en la que se coloca una pequeña varilla como soporte en una cuba en la que hay silicio líquido o silicio en vapor, y bueno, sea por la atracción electrostática o sea por simplemente adhesión de la superficie caliente, se va haciendo girar para que el silicio se vaya agregando, de tal manera que una vez que ese pequeño electrodo se va engrosando, con que el silicio ha tenido tiempo para poder depositarse y encontrar su lugar adecuado para poder hacerlo. Esa es una de las formas de crear este cristal de silicio. Y es bastante buena, bastante sencilla desde el punto de vista de los fabricantes. Pero, sin embargo, a veces el silicio en la forma cristalina es como tener pues un cubo de rubí o tener cubos alineados unos hacia los otros. El hielo, por ejemplo, que es el hielo que demora, que se toma su tiempo para enfriarlo, deja escapar todas las burbujas de aire y se convierta en un cubo que es transparente. Entonces, como es transparente ese cubo, la luz viaja de un extremo al otro, cosa que no desearíamos en un panel solar. En un panel solar deseamos de que choque con el átomo para que haya una mayor probabilidad de que sea un electrón el que sea arrancado. Entonces se hicieron silicio policristalino, que no era más que pequeños, un montón de pequeñas placas de silicio cristalino, algo así como el pescado que tiene escamas, y también otras que era el silicio amorfo, en la que no se le daba tiempo para que el silicio ocupe su posición, sino que simplemente, algo así como cuando uno deja caer una cantidad muy grande de granos sobre una caja, sobre un vaso, digamos, y los átomos se procuran ordenar como pueden unos encima de otros. Entonces,
En ese desorden, un fotón, digamos que viaja desde el exterior, ingresa a esa red cristalina amorfa, pues tiene más probabilidades de chocar contra un electrón y contra un átomo, y por ende muy buenas probabilidades de que arranque ese electrón y sea movilizado. En las décadas del 40 y 50 se sirvió para lo que es los micromonocristalinos, y de ahí es la tecnología espacial con el satélite Vanguard el que inicia las aplicaciones. Y en esa parte las aplicaciones espaciales o militares, por eso no tenían ningún interés por la parte de dinero. Eso era lo menos que interesaba. Lo que interesaba era el desarrollo de tecnología y el objetivo para el cual se hacía ese satélite, otras naves espaciales. Y bueno, a partir de 1970 y después del 70 con la crisis del petróleo, fueron desarrollándose mucho más la tecnología a paso galopante, pues ya a partir del año 2000, en la que se tuvo grandes avances. Acá yo les he representado dos gráficas, una que más o menos refleja la época en que comenzó todo, a lo serio, podría decirse, que es más o menos a partir de la crisis del petróleo en el 75, en las que tenemos amorfo, silicio amorfo, multicristalino, monocristalino y concentradores multiunión. Bueno, diferentes eficiencias que se fueron viendo, y podrán ver que se inició desde algunas eficiencias en su momento bastante bajas. El amorfo tenía una cuestión de 2%, y hacia el año 99 había terminado en 14%. El más prometedor era los concentradores multiunión, que habían comenzado en un 15%, y hacia el año 2004 teníamos un aproximado de 37%. Los cristales simples del 24%, los policristalinos hasta el 20%. Y eso era lo que marcaba la tendencia de ellos durante ese momento. Luego, actualmente, el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos es el que hace, digamos, un mejor seguimiento de las diferentes tecnologías que se tienen. Y podrán ver de que la mejor tecnología está bordeando el orden del 46% de eficiencia. Un valor bastante alto, y se tiene ahí un abanico de muchas soluciones tecnológicas para lo que son las celdas solares. Lo pueden ver con tranquilidad, o también pueden colocar en Google NREL Efficient Cell PV y 2018 o 2019, si quieren tener el último dato exacto. Ahora, hay muchas tecnologías y cada una va de manera creciente. Con eso indica de que la producción de conocimiento en estas técnicas, algunas cosas llegan al mundo de la academia, algunas cosas son publicadas o puestas en libros. Pero al paso que vamos, y debido a que se está logrando eficiencias más altas que rondan, y luego explicaré, la máxima teórica de un panel solar, de una celda solar, implica de que si alguien desea entrar en los conocimientos de fabricación de celdas solares, pues hay que estar bastante preparado y ser muy capaz de adaptarse a los cambios bastante rápidos que suceden en cada una de ellas. Algunas universidades son las que llevan la delantera,
y otras en el mismo laboratorio, por ejemplo, son los que el mismo Laboratorio Nacional de Estados Unidos, estamos hablando de 47.1%, una eficiencia muy grande. Oxford PD, Universidad de Queensland, creo, si no me equivoco, está en Australia, IBM, las grandes empresas que también están por ahí, Mitsubishi, MIT, Universidad de Toronto, Philips, UCLA, Universidad de California, de Los Ángeles, Mitsubishi, ya está, Universidad de Dresden, Universidad de Toronto. Las empresas tienen una gran participación de esto. Y también las universidades, Sanyo, Panasonic, Sharp, Boeing, Spectrolab, empresas, Boeing, Spectrolab, Sharp y demás elementos. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Si alguien quiere hacer una maestría o un doctorado, al menos en esta parte de acá, tiene que tener muy buena preparación. Están las células multiunión, están galio astato, están los cristalinos de silicio, simple cristal, policristalino, todo lo que es azul acá, que ha llegado en esta última referencia hasta el orden de 27.6, 26.7, dependiendo de la... Y acá tenemos las tecnologías de película delgada y las tecnologías emergentes de fotovoltaica. Están las células de perovskite, que es un material, una roca encontrada en Rusia que tiene buenas características, es decir, que tiene es un material bastante común, por así decirlo, y no como el silicio, o es más fácil de trabajarlo, sensibilizadas, las células sensibilizadas de colores. Están las células inorgánicas y las células de quantum dot de varios tipos. En esta última tecnología que se ha realizado de color naranja es un cuadrado y un punto. Cuadrado y un punto que viene a ser 4 uniones o más concentradores. Y bastante por leer si es que gustan en esta parte de lo que son la evolución de las celdas solares. La evolución de las celdas solares, así que van muy bien en adelante. Tenemos ahora la cuestión de precios. Esta gráfica, que la pude encontrar por ahí buscándola, menciona más o menos datos hasta el 2013, pero bueno, no pude encontrar una un poco más actual que tenga una visión desde el año 75. Hay cuestiones que se desarrollan últimamente, pero bueno, esta gráfica es una de las mejores. Creo que había puesto por acá, no, ya no había puesto una que sea de corto plazo porque no tenía una buena perspectiva, no daba una buena perspectiva de cómo iba a evolucionar. Esta sí del 75, en la que pueden ver que tiene ahí dos líneas de referencia, dos líneas guía de cómo evolucionaría el precio. Cómo evolucionaría el precio de lo que es las celdas fotovoltaicas. En línea oscura es la data histórica, 20% menos, la guión 2 puntos, que es la línea inclinada superior, y 20% LR, que es de razón de aprendizaje, más 30% de margen. Bueno, acá actualmente tenemos $1 por watt hora, por watt pico, que depende ahí de dos factores. Depende, en primer lugar,
uno, si es que lo compra acá, digamos, en el respectivo país, y que suele ser más caro porque prácticamente hay que pagar almacén, hay que pagar una empresa que es la que lo trae y demás cositas. Y lo otro es traerlo desde el fabricante, traerlo directamente del fabricante. Puede ser este que esté en Europa, puede ser este que esté en Estados Unidos, en India, en China o cualquier otro país. Pero esa tendencia es la que ha venido evolucionándose a partir del año 75 hasta el 2013-14 que es datos. Bueno, lo pueden complementar con datos siguientes, pero claramente la tendencia es a reducirse a reducir el costo que se tiene por watts hora. Un momentito. Asimismo, lo otro que pueden encontrar también es en referencia a la producción mundial, que en eso se tiene que la producción obviamente ha crecido bastante rápido, con precios cada vez menores, una cultura ambiental que poco a poco se ha ido propagando a través de todos los países y acuerdos globales que también involucran compromisos de desarrollo e implementación de lo que son energías renovables. Vamos a ir a la física vamos a ir a la física básica de semiconductores, física básica de semiconductores, en la que se tiene lo siguiente, en primer lugar, bueno, lo que se había dicho, ¿no? Las fotovoltaicas son materiales semiconductores que convierten la luz del sol en electricidad, y lo que tenemos es lo siguiente, son principalmente silino cristalino como principal elemento de conversión, pero en la tabla, en la tabla periódica, en la cuarta columna, hay otros elementos que se refieren al grupo 4, en las que también se tiene el uso de algunos elementos dentro de los dispositivos, dentro de los elementos electrónicos. Otros elementos que juegan un rol importante en la fotovoltaica también están considerados dentro de este grupo, que se extiende también al grupo 5. Entonces, si uno mira el grupo 3, 4, 5, tenemos boro, galio, silicio, fósforo, astato, germanio también, selenio, que son los primeros que se descubrieron, y por ahí en ese grupillo también hay poco a poco cadmio, telulio, pero arsénico es, pero acá hay algo bastante importante. Imaginen que hagamos un ejemplo, imaginen por ejemplo la iluminación LED, la iluminación de luz blanca. Y uno podría decir, pues quiero un LED de luz blanca, pero el blanco dentro de la carta cromática hay miles
y millones de blancos. Millones de blancos. Todos dan la apariencia de blanco. Pero se puede hacer un montón de combinaciones para que puedan ser blancos según la carta cromática. Y eso se genera a partir de materiales. Estos materiales que se colocan en la parte, en la lámpara, en la lámpara LED, que es al aplicar voltaje generan esa electricidad. Poco a poco ha ido evolucionando desde moléculas simples hasta moléculas cada vez más complejas y más grandes. ¿Qué quiere decir eso? Para el caso de lo que es física de materiales utilizados para paneles, pasa algo similar. Antes, por ejemplo, los gases nobles, helio, argón, xenón, digamos, se pensaban que eran inertes y que no pasaba nada de reacciones. Sin embargo, después se le hizo reaccionar y se forman elementos estables con algunos de dichos elementos. Igualmente acá en las celdas fotovoltaicas, a medida que avanza la ciencia y la tecnología y el entendimiento de ellos, se van a hacer quizás posiblemente elementos de otros lugares de la tabla periódica que poco a poco se van a involucrar en toda esta tecnología. El silicio tiene 14 protones y electrones, como se muestra en A, igual cantidad de protones y electrones, y se dibuja como en B para que se muestre netamente sus 4 electrones externos, lo cual girando alrededor del núcleo con una carga 14. Estos electrones exteriores lo que mencionan son aquellos electrones que están débilmente enlazados con el núcleo y que posiblemente puedan permitir el ser trasladados hacia otro lugar. Sin embargo, todos ellos como materiales cumplen una posición dentro del material, y eso son hechos mediante configuraciones especiales que se estudió el señor Bach. Acá lo que se puede apreciar, pueden encontrar el silicio cristalino que forma una estructura tetraédrica tridimensional en la forma del plano A. Pero bueno, ahí está una explicación en el plano bidimensional en el que se muestra cómo son sus 4 elementos que están ahí, sus 4 electrones, cómo están interactuando. Alrededor de cada silicio encontrarán 4 electrones que siempre están rodeados. Hay 2 que se unen en pequeños círculos, pues, y eso es normal porque recuerden que hay orbitales, y esos orbitales permiten atraer a 2 electrones. Hay dentro del átomo hay niveles, subniveles, orbitales. Entonces acá hay una cierta cantidad de energía, porque esto se explica de esa manera, para vencer de tal manera que ese electrón que está en una zona no conductora, es decir, que no viaja, que no se puede escapar, de pronto reciba el impulso, reciba la energía para pasar a un nivel con un mayor contenido de energía, de tal manera que el campo eléctrico hace su trabajo en desplazarlo a lo largo de la red cristalina, es decir, crea una corriente eléctrica. Esa zona que viene a ser viene a ser la banda prohibida, que hace que un electrón no llegue al estado conductivo de manera natural.
Entonces de pronto recibe un fotón que cede su energía hacia ese electrón y ese electrón se siente empoderado, digámoslo así, de poder salir o elevarse a un nivel con mayor contenido energético, pero a la vez es débilmente enlazado con el núcleo, de tal manera que si el campo eléctrico es demasiado fuerte, este simplemente lo va a arrastrar alejándolo de su respectivo núcleo. Para que no se pierda el balance de masa y energía, esta puede decirse se separan estos electrones del átomo. Sin embargo, como hay una corriente eléctrica que da circulación, pues inmediatamente que se separa el electrón, hay otro que debe estar llegando según el movimiento de un circuito eléctrico que es circular, si es que es circular. Si no llegaran electrones, pues de alguna manera eso ejercería una presión en el medio de no estar adecuadamente compensado. Entonces, por lo tanto, el fotón llega desde el medio exterior con una energía HV, digamos, o HV, si es que les gusta decir, en la que V es la frecuencia, lambda es la longitud de onda, la velocidad de la luz es igual a la velocidad del sonido, a la velocidad, a la frecuencia por la longitud de onda, y la energía es igual a H por C entre la longitud de onda. H es un valor conocido, sea H o H partido es igual a H entre 2pi, y lo que es la velocidad de la luz, que es una constante universal, entre la longitud de onda, para saber cuánto es el contenido energético de la partícula, que también se puede medir, pues, si es que de pronto rebota o recibe una cantidad de energía, pero ese electrón que se movió a un nivel superior, de pronto llega a descender. En ese descenso, en ese salto energético o en esa acomodación que tienes de un lugar que costaba más caro a un lugar que costaba menos, ahí hay una determinada cantidad de dinero que se ahorraría. Esa determinada cantidad viene a ser lo necesario para que el electrón suba de un nivel a otro, o también en el caso de que éste se le ocurre bajar, esta energía tiene que ser devuelta al medio, que en este caso el cuerpo humano. Y de pronto entonces el haz de luz llega, desplaza un electrón, eso crea un hueco y ese hueco se reemplaza, agujero está ahí, se reemplaza por un nuevo portador que se coloca en dicho lugar. Analizando eso, especialmente analizando eso, se tiene que el Sol emite, como vimos en la charla anterior, longitudes de onda en un amplio abanico de casos, desde el ultravioleta hasta desde el ultravioleta y más, hasta puede ser visible y el térmico. Entonces, acá se dice de que existe, debido a la fuerza que trae puesto el electrón, el fotón, perdón, este puede mover una determinada partícula, pero si su velocidad es bastante baja, pues simplemente no le alcanza para poder desplazar lo que es el electrón. Entonces, por lo tanto, surge una zona que tiene, en la que es posible que se arranque el electrón y otra en la que no es posible que se arranque el electrón hacia
un nivel superior y que de ahí, impulsado por el campo eléctrico, se pueda desplazar a través de la red cristalina. Y ahí se dice que las longitudes de onda superiores a 1.11 micrómetros no tienen los 1.2 electronvoltios necesarios para excitar un electrón, y esta energía se pierde. Los fotones con longitudes de onda más cortas tienen energía más suficiente, pero cualquier energía por encima también se desperdicia. Si es que se desperdicia y si es que el panel solar no puede hacer eso, la mejor solución en la que ambos están trabajando de manera conjunta es la parte biomédica. Y ahí se tiene algunos materiales más, como el silicio, el galio arsénico, cadmio, telurio, indio y fósforo, en la que les muestran cuánto es el gap amps, lo que es la cantidad de energía que se necesita, y que en el caso pues el silicio es el más bajo y el otro se tiene indio y fósforo. Pero bueno, sigamos acá y veamos cómo es que, de qué parte del espectro solar puedo sacar una tajadita. Ese es el espectro solar puesto en AM5 1.5, decía a nivel de superficie, más o menos a una altura como es la nuestra, el Ecuador, en la que se mencionaba que los electrones 1.11 micrómetros no tienen suficiente fuerza de energía para excitar a los electrones, y eso hace que pues haya una cierta cantidad de energía disponible para poder aprovechar de todo el espectro solar una determinada cantidad para poder realizar el almacenamiento, y dentro de eso se encuentra que el máximo teórico viene a ser 40,6%. Hay zonas en las que existen energías no disponibles, energía disponible 49,6%, energía no disponible HV mayor a esto, SMDS 30,2%. La unión positivo y negativo es el principio que se enseña en un curso de electrónica potencia, en la que se tiene una unión en de materiales positivos y negativos. En la figura lo que se muestra es diferentes materiales que se utilizan en celdas solares para ver la cantidad de energía que es necesario, y está graficado el AM0 y el AM1 que se tiene. Un momentito. Ok, entonces dice que mientras una célula solar está expuesta a fotones con energías superiores, se quedarán pares de agujero electrón, hueco. A los agujeros, a los huecos son los que dejan los protones, se le llama también hueco. El hueco también es un material, puede viajar, así como también los electrones. El problema es que esos electrones pueden caer nuevamente en el agujero, entonces lo que se hace es, el problema que se tiene acá es que pueden desaparecer mediante nuevamente un retroceso, o nuevamente que se inmersen a los huecos. Para evitar esto de la combinación, los electrones de la banda de conducción deben ser barridos, y esto se logra con un campo eléctrico incorporado dentro del semiconductor que empuja a los electrones en una dirección
y los agujeros en la otra. Para crear el campo eléctrico se establecen dos regiones dentro del cristal. A un lado de la línea divisora que separa las regiones, el silicio puro intrínseco está contaminado deliberadamente con cantidades muy pequeñas de un elemento trivalente de la columna 3 del gráfico periódico. Por otro lado, se agregan átomos pentavalentes de la columna 5. Un momentito, creo que tenemos un problemita. Listo, regresamos. Voy a cargar la diapositiva. Creo que lo cerré accidentalmente. Entonces, este es el mecanismo que se realiza en el que los materiales son dopados. Son dopados para hacer los positivos y negativos de la manera más natural. De tal manera que si de pronto el electrón es movido por el haz del sol, o sea, le doy un taco, como si fuera el juego de billar, un taco a un electrón, la bolita se mueve un poco y pasa, la zona adquiere energía y en esa adquisición de energía es que cruza el umbral prohibido, la zona prohibida, y se vuelve conductora. Una vez que se vuelve conductora, se crea el campo eléctrico, está ahí para que esas celdas vayan continuando su camino. Entonces, en un material ya grande como una celda, a pesar que esta es pequeñita, hay miles de millones de portadores que pueden ser excitados y, bueno, cumplen una función de densidad de probabilidad que ello suceda, pero estamos hablando de una gran cantidad. En un material tipo N, el donante pentavalente B, la representación del donante con una carga negativa, con una carga positiva fija y móvil. En el caso de P, los aceptores trivalentes aportan agujeros móviles con carga positiva que dejan negativas y rígidas. Cuando se forma por primera vez una unión positivo-negativo, hay agujeros huecos, protones móviles en el lado P y electrones móviles en el lado N. A medida que migran a través de la unión, se acumula un campo eléctrico que se opone y detiene rápidamente la difusión, y es un material que se queda ya, tiene esa característica natural. No estoy viendo el chat. Participantes. Chat. Muy bien. Entonces, de eso, debido a que ya los materiales se acumulan en un lugar a otro, surge el principio de lo que es el diodo. El diodo, hueco, electrón, en la que la ecuación de la corriente de difusión que sucede a lo largo de ese diodo se expresa de esta manera. Acá la figura A es el diodo que físicamente nosotros podemos comprar con que en su envoltura tiene una línea blanca dirigida hacia el lugar, hacia el lado donde es positivo. El centro es una medida, una representación convencional de lo que es el diodo. Y en la figura C, una curva característica de lo que es el diodo. ID es la corriente del diodo en la dirección de la flecha. BD es el voltaje a través de las terminales del diodo desde el lado P positivo hasta el lado N negativo. Y O es
la corriente de saturación inversa. Q es la carga del electrón, 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. K es la constante de Boltzmann, que es igual a 1.381 por 10 a la menos 23 Joule por Kelvin, y T es la temperatura de la unión. Hay que considerar que Boltzmann nos decía que para cada grado centígrado hay que inyectar 1.381 por 10 a la menos 23 joules, que será. Y la curva característica es la que nos indica pues los valores que toma esta celda dentro de las coordenadas PP y IP. Por lo tanto, acá tenemos un circuito equivalente bastante simple con su explicación de cómo está constituida una celda solar fotovoltaica. Cuando los fotones crean pares agujero-protón, o sea, positivo o negativo, cerca de la unión, el campo eléctrico en la región de agotamiento barre los agujeros en el lado P y barre los electrones en el lado N de la celda. Los electrones fluyen dentro del contacto del lado N a través de la carga y de regreso al lado P, donde se recombinan con agujeros, la corriente convencional, y está en la dirección opuesta. Pero estos electrones que circulan a través de la resistencia LOAD, que significa en español carga, para que esto se mantenga de manera continua, significa que la corriente, es decir, los electrones que ya realizaron su trabajo hasta el otro lado, de pronto nuevamente tienen que ser asimilados en lo que es el circuito eléctrico. El circuito eléctrico. Pues bien, acá tenemos un circuito equivalente, uno de los más simples que existen para una celda fotovoltaica. Tenemos la celda fotovoltaica, un circuito, una carga, que se puede representar como una fuente de corriente y un diodo ideal. Las fórmulas que están ahí representan, déjenme un momentito, representan ya la corriente I menos ISC menos ID. ISC es la corriente de cortocircuito, aquella que surge cuando la celda, los terminales de la celda, frente a condiciones de prueba estándar, se unen las terminales y se establece una corriente de cortocircuito. ID, que vendría a ser la corriente, ID que venía a ser la corriente de, se me fue. La corriente del diodo en la dirección de la flecha. Entonces, esa corriente en dirección de la flecha venía a ser I sub 0, que viene I sub 0 por E a la carga del electrón por el voltaje entre K y T menos 1. K viene a ser la constante de Boltzmann. E I sub 0 viene a ser la corriente de saturación reversa. Con ello se hace un desarrollo de supuestos, entre ellos, por ejemplo, el voltaje con las terminales sin contacto.
y que le lleva a que se fije ahí dos puntos importantes entre el funcionamiento de una celda. En la gráfica se coloca lo que es la corriente de cortocircuito como el valor referencial en el eje vertical y el voltaje de circuito abierto en el eje horizontal. De lo que se ha estudiado, la corriente tiene un comportamiento casi lineal en una muy buena parte del espectro. Sin embargo, cuando es el voltaje de circuito abierto, es el mayor valor que puede tomar en consideración. B sub OC. Sí. B sub C. Voltaje de circuito abierto. Muy bien. Entonces, el diodo permite la dirección en una sola dirección, el flujo de los electrones en una sola dirección. Lo que está puesto como tal, que significa un diodo con un diodo en un lugar oscuro, puede ser algo representativo, especialmente para la noche, pero sin embargo, existe toda una metodología para poder capturar energía durante el día, almacenarla y esta puede ser cada vez más útil para la sociedad. Se busca una representación de un circuito un poco más preciso en que la corriente que sale a la carga es igual a la corriente de circuito menos la corriente de... ¿Cómo se llama este acá? De la corriente I sub D, que viene a ser lo que es I sub D, que viene a ser la corriente del diodo en la dirección de la flecha. Entre el voltaje y un RP, que viene a ser una resistencia que se considera ahí en paralelo en la representación de que la celda solar viene a ser una fuente corriente. El circuito simple PV simplemente como una resistencia paralela agregada, pero acá está que se considera como una fuente de corriente constante. Entonces esta fuente de corriente constante que tiene una forma continua con una pequeña inclinación, luego de eso, debido a la presencia de resistencias y todo lo demás, es que se inclina un poco, se comprime un poco, deformándose la curva. Esta compresión guarda una fuerte relación con unas matemáticas que se llaman las matemáticas Lobachevsky. Debido a que fue Lobachevsky el que de pronto encontró de que si yo tengo una función determinada y esta la multiplico por una constante menor a 1, pues simplemente lo voy a contraer, lo voy a sacar proporción, desplazamiento del resultado hacia el eje horizontal, por así decirlo. Y si es que es un valor mayor a 1, pues simplemente lo que se va a hacer es una cuestión proporcional, pero lo que él le sirvió es que justamente la forma como, por ejemplo, se tiene la forma curiosa y particular como que se tiene la curva de voltaje corriente de una celda solar, pues al modificarse se puede aprovechar esa matemática. Para alguien que de pronto ya quiere estar más metido, bastante más metido en estas tecnologías de celda solar. Bueno, la resistencia en paralelo se tiene más o menos en esa proporción. Y acá tenemos una resistencia en serie, que también puede ser un elemento importante
de la simplificación en sí. Todo eso, si uno lleva circuitos 1 o circuitos 2, pueden ser el teorema de Thevenin y otros similares. Acá es una cuestión un poco más exacta, más precisa, en la que tengo la corriente de cortocircuito, la corriente en dirección de la flecha es igual a la corriente de cortocircuito menos I sub 0, que viene a ser la corriente de saturación reversa por E a la carga del electrón B sub D, que es un voltaje térmico, entre K, constante Boltzmann, por T a la temperatura en Kelvin menos 1. Acá que dice P sub D viene a ser el voltaje más I por la resistencia. La corriente es igual a la corriente de cortocircuito menos la corriente de saturación reversa, expone epsilon a la Q por B más IR entre KT menos 1. La resistencia en series es más o menos aproximadamente una centésima de la división del voltaje abierto entre el voltaje de cortocircuito, entre la corriente de cortocircuito. Y finalmente con esto se tienen dos expresiones en la parte inferior, especialmente una, la última, que nos dice que la corriente de cortocircuito menos la corriente I sub 0, que viene a ser la corriente de saturación reversa, multiplicado por epsilon a 38.9 por el voltaje más I por la resistencia en serie menos 1 entre RP, voltaje más IRS, de esa manera, donde RP viene a ser mayor o igual a 100 por la velocidad del circuito abierto entre la corriente de cortocircuito. Al costado está una representación de los circuitos más o menos para lo que se tiene y también una gráfica de la influencia de los mismos en la curva de voltaje corriente. Entonces la corriente tiene tres componentes y el voltaje igualmente se puede estimar mediante cálculo simple de la conservación de la corriente y la conservación de los voltajes. La resistencia en serie paralelo del circuito de carga fotovoltaico disminuye tanto el voltaje como la corriente suministrada, que es lo cierto. Bueno, acá tenemos desde celdas a módulos y arrays. Un momentito. Pues la curva que se tiene ahí, de pronto tengo una célula, un módulo y un arreglo de varios módulos puestos en serie en paralelo. Para las celdas cableadas en serie, sus voltajes en cualquier suma de la corriente dada, un módulo típico tendrá T36. El voltaje del módulo es N por el voltaje B sub T, que vendría a ser lo que es el voltaje a través de los terminales de diodos, desde el lado P hasta el lado N, menos 1 por la resistencia en serie, todo eso multiplicado por N. Por lo tanto, si yo tengo, con eso yo puedo hacer lo que son mis conectividades
de serie y paralelo. En este caso, si yo necesito lograr serie, pues voy a sumar los voltajes, las curvas de voltaje de cada una de ellas. Y para lo que es corriente, obviamente, la suma de las corrientes son iguales para todas, y cuando se tiene paneles en forma paralela, pues la suma que voy a realizar es de la corriente y la corriente total. Los voltajes están sometidos a una misma tensión y es parte del manejo que se puede tener en una zona de conflicto. Y al conectarlo en serie, pues en paralelo, perdón, al conectar paralelo, tenemos que la suma de las curvas de potencia uno encima del otro para determinar cuál es la corriente total que se presenta de todo esto. Finalmente, una combinación, una mixta de situaciones que se pueden presentar de serie y paralelo, algunas fijas y otras dinámicas. Quiere decir que de pronto yo tengo un aula que tiene igual cantidad de hombres y mujeres, y hago formar la sección de brigadieres, la sección escolar, perdón, en la que, digamos, haya 2 filas de varones y 2 filas de mujeres. Pero acá lo que nos demuestra la experiencia y las implementaciones y algunas visiones hacia adelante, es que estos módulos pueden estar de manera fija, es decir, al igual como lo estamos diciendo de este ejercicio escolar. Sin embargo, en un momento determinado, yo podría decir que se cambien, si intercambian sus posiciones, si el asunto es, por ejemplo, el de hacer una coreografía. Entonces, al colocarlo en determinados lugares, eso, al final el objetivo va a ser el mismo, de operar con la máxima eficiencia posible, pero nos salvaguarda de las cuestiones que podrían ser como sombras, como manipulación, etc. Entonces, acá tenemos que sumar las curvas de corriente, curvas de voltaje y corriente que existen para sacar la curva final del panel o planta fotovoltaica. Eso ha pasado quizás en algunos lugares en la que, digamos, se tiene dinero y el empresario coloca la planta solar y contrata una empresa y esta empresa lo hace y luego ya se la desentendida. Sin embargo, dentro de ese trabajo podrían pedir cómo serían las curvas de la corriente potencia, si es que es fija o si es dinámica, es decir, que me puedo ordenar para adaptarme a las situaciones y no es necesario de colapsar. Criterio control adaptativo. Y por lo tanto dejar las curvas como son para el beneficio del cliente. Para esto hay que conocer bien a nuestro elemento, que es lo que son las celdas solares. Y tenemos varias pruebas, al igual que el transformador, corriente de cortocircuito, voltaje abierto, voltaje voltaje en vacío. Acá tenemos circuito abierto, circuito cortocircuitado y circuito conectado a una carga. Y como se ve, la carga, al estar conectada con el panel, a través de ahí aparece una corriente debido al potencial que se tiene. Bajo esas condiciones se busca una característica de voltaje corriente y potencia en el que hay varios puntos interesantes. Por ejemplo, está el voltaje circuito abierto. En el momento que recibe una irradiación de 1000 watts por metro cuadrado a 25 grados centígrados a nivel del mar, se tiene que B0 es un punto referencial y el otro es el I
de cortocircuito. Debajo del grado de corriente de cortocircuito hay una medida de corriente según dependiendo del modelo que estamos utilizando. Y esa es la curva de voltaje y corriente. Una curva que inicia lisa y que luego con un valor determinado y que luego decae hasta convertirse en cero. De ahí multiplicando ambas curvas, dado que esto es DC, multiplicando estas curvas, llegamos a la parte en la que pues voltaje por corriente es la potencia y esa curva se visualiza de esa manera, en la que tiene un comportamiento ascendente hasta un valor en el que se llama punto de máxima potencia y luego decae rápidamente hasta el voltaje de circuito abierto. Esto es interesante colocar para que se pueda determinar el punto de máxima potencia para poder trabajar. Y si es que están mirando sus computadoras, ese punto de máxima potencia es mejor operarlo hacia la izquierda, mirando su computadora, porque ese es un lugar un poco menos empinado. En cambio, si es que se quiere hacer control hacia el lado de la derecha, eso es recontraempinado y de pronto la producción que se pueda tener no sirve y crea un problema de salud, porque acá crea algo parecido a un problema de salud. Porque de pronto, en cambios rápidos, puede desaparecer y puede conectarse nuevamente todo, pudiéndose quemar, pudiéndose quemar el panel solar debido a la sobrecorriente que circula sobre él. En cambio, hacia la izquierda, mirando su pantalla, todo es una pendiente lisa, que si bien es cierto, no está cercano hacia ese punto máximo de demanda, sino que se disminuye, pero al final es más fácil de controlarlo de esa manera. Entonces el punto de máxima potencia, MPP, corresponde al rectángulo más grande que puede caber debajo de la curva BI. El factor de relleno es la relación del área de la potencia de la máxima potencia al área del circuito, al lado de una área formada por el rectángulo de los lados B o C y la corriente de cortocircuito. Factor de relleno, FF, potencia en el punto de máxima potencia, corriente de vacío, voltaje vacío por corriente por circuito, igual a BR IR entre B, entre el voltaje OC, que es el voltaje vacío, y I sub SC, que es la corriente por circuito. Aunque en el país todavía no tenemos una costumbre de seguros, en lo que se refiere a instalaciones eléctricas o algo así, solamente aquellos que van a trabajar, quizás la empresa que va a pedir un seguro de ese tipo. Bueno, acá está algunos módulos fotovoltaicos en condiciones por estándar, 1 kilowatt, AM5, 1.5 y una temperatura de 25 grados centígrados. Y se tiene pues que acá tenemos varios lugares y varias variables. Esos lugares o esas lugares o empresas con sus respectivas características se muestra a continuación. Muy bien, como han podido ver, hay diferentes fabricantes: Kyocera, Sharp, BP, Unisolar, Shell.
¿no? En la que tienen, por ejemplo, la principal característica es la potencia, 120, los voltajes, bueno, el máximo voltaje, el voltaje máxima potencia, y la corriente máxima potencia, la corriente nominal, 16,9 por 1, hay de 34, 34, 16. Uno puede hacer una combinación entre relación costo, calidad técnica, y más que todo en función al cliente. Recuerden que por parte del Estado un poco esto no está tan promovido, pero sí hay pequeños indicios, pero a veces el mercado privado puede ser que esté más interesante. La corriente por circuito, el voltaje de circuito abierto y todo lo demás. Longitudes en milímetros tenemos. Esto es 1.42 por medio metro, 0,56 metros. 56 metros. 0.56 metros, sí, claro. Y tienen diferentes fabricantes ahí que lo pueden tratar. Hay muchos más ahora con el mercado cada vez más creciente. Hay una tremenda cantidad de fabricantes. Nadie lo tiene seguro. Todos los fabricantes, para querer posicionarse en eso, tienen que realizar bastante investigación y desarrollo. Bastante investigación y desarrollo. Veamos cómo impacta la temperatura y la insolación en la curva voltaje corriente. En la curva voltaje corriente es información que suele venir del fabricante, en los catálogos del fabricante. Bueno, los catálogos del fabricante que ustedes pueden consultar en los diferentes portales que se tienen, ¿no? Mitsubishi, Tesla, hay muchos otros fabricantes. Si quieren conocer a los mejores, coloquen en Google los 10 mejores fabricantes de paneles fotovoltaicos, una cosa así. Acá se tiene influencia de la temperatura y influencia de la radiación. Obviamente que a 1000 watts por metro cuadrado no se tiene, es lo hipotético que sucede en un cielo bastante despejado y al mediodía. Sin embargo, nubes y demás cosas pueden hacer reducir la potencia del módulo a 800, 600, 400, 200, igualmente la temperatura. Porque ya nos establece voltaje a mayor valor, digamos, no decae, porque simplemente a medida que se va incrementando la temperatura crece el desorden, y es como que el alumno no puede entender o no puede o anda distraído porque una semana trajo una camisa nueva, la siguiente semana trajo otra ropa, y la siguiente semana trajo una laptop, y la gente se semana distrae, pone un CD, un CV, perdón, información o programación. Bueno, acá se tiene que la radiancia, su comportamiento decrece justamente por eso, porque al incrementarse la temperatura, los átomos comienzan a vibrar más, y ese movimiento térmico contribuye, en este caso negativamente, hacia los procesos que suceden dentro de un panel solar. Y ahí pues se tiene que la temperatura es igual, temperatura core es igual, un momentito. Bien, en la que se tiene que T es la temperatura de la célula, T cell, T subcell, la temperatura de la célula, T am, la temperatura del ambiente,
S es la irradiación solar y NOCT es una ayuda, es un de los diseñadores para tomar en cuenta por los cambios de la performance de la celda con temperatura para los proveedores. Frecuentemente provee un indicador de calidad, un indicador llamado NOCT, el cual establece la temperatura de la celda operativa nominal. Mejor dicho, NOCT es la temperatura de la celda en un módulo cuando el ambiente está a 20 grados centígrados y la radiación solar a 0.8 kilowatts por metro cuadrado y la velocidad del viento a 1 metro por segundo. La temperatura de la celda es igual a insolación entre 1 kilowatt hora por metro multiplicado por un sigma, no, este es alfa, beta, gamma. Alfa, beta, gamma. Entonces, T cell, temperatura de celda, T ambiente, temperatura de medio ambiente, más ese símbolo griego, gamma, es proporcional, es un factor de proporcionalidad que depende sea del viento, o sea, como es ventilado los módulos cuando son instalados. Valores típicos de gamma, del rango de gamma, están en el orden de 25 grados centígrados a 35 grados centígrados, que es en un día soleado en que las celdas tienden a ser 25 a 35 grados más caliente que su medio ambiente. Bueno. Y acá tenemos la física del sombreado, cómo es que han podido desarrollar varias cositas. En primer lugar, un módulo está compuesto de células y en el que la celda superior está al sol o a la sombra. Celda superior está al sol o a la sombra. Entonces eso surge en el desarrollo tecnológico un problema que se tiene que resolver con hardware. Ahí en la parte superior pueden ver circuitos equivalentes, digamos, circuitos equivalentes a partir del cual se van a causar algunas ecuaciones. Bien, ahí las ecuaciones que se tiene es en referencia al arreglo que van tomando unas hacia otras, en la que al final pues yo tengo una diferencia potencial, un delta de B, que es igual al voltaje entre N más I por la resistencia en paralelo más la resistencia en serie, lo cual es un indicador, es la cálculo que hay de tensión. Acá recuerden de que en lo que es física, perdón, las variables iniciales de lo que estábamos hablando acá, en las condiciones iniciales, en las variables físicas iniciales, hablábamos sobre la resistencia. La resistencia
es igual, tiene un parecido comportamiento a la diferencia de presión. La diferencia de presión que existe entre un ingreso y una salida de una tubería, tiene la capacidad, y al medirlo, tiene la capacidad que interiormente haya un fluido que vaya de un lugar a otro, un fluido que sea gas o líquido. Pero esta caída de tensión se debe a que, pues, de todas maneras, ese gas o ese fluido ha atravesado todo ese conducto y ha chocado contra las paredes, cediendo parte de su energía, pero continúa hasta llegar hasta el otro extremo. La caída de voltaje es igual a la caída de presión, que se da. Y esa cantidad de energía no es más que fricción. Fricción es por ello de ahí que se llena una tubería, que se calienta una tubería. Acá, uniendo eso, tengo, gráfico las curvas que se han encontrado anteriormente, en el que ahí se muestra el efecto de sombreado, en la que una de las primeras está con sol y otra está con una de ellas está con el sol y la otra está simplemente. eh, Existen diodos que, debido a que de pronto el sol se ha ocultado, la celda ya no tiene por qué trabajar. Y esas celdas contribuyen, son bastante, digamos, débiles, porque a los justas contribuyen con alrededor de 0,5 voltios a hacer el módulo, y tengo que conectar varias celdas para tener esos 18 o 19 voltios que se tiene. Para ello, he colocado un diodo de inversión, un diodo de derivación, perdón, en el que en el sol el diodo de derivación se corta y toda la corriente luminal pasa a través de la celda solar en la sombra B. El diodo de derivación conduce corriente alrededor de la celda sombreada, permitiendo que ocurra solo una caída de diodo de aproximadamente 0,6 voltios, que es la cantidad, que es un indicador de la cantidad de energía que estoy gastando para poder pasar una determinada corriente de un lugar a otro. Al hacer eso de la mitigación, la curva toma otra forma, en el que ya he dibujado 5 módulos en serie que entrega 24 voltios en un banco de baterías. Acá lo que hay que tener bastante en cuenta es la tecnología de la batería y afianzarse de información, de la mayor información técnica posible, sea la que les den el proveedor o sea otra. Fue un problema bastante interesante, el que algunos años me plantearon, pero no lo llegué a concluir por cuestiones de tiempo, en la que se tenía una gran central fotovoltaica, imagínense ustedes, de 20, 30, 50 megavatios, y de pronto pasó un gallinazo o una cosa así. Simplemente vamos a desaparecer el concepto original, si es que los paneles solares se mantienen fijos, como lo estábamos explicando al inicio. En ese momento, la pregunta era, o la inquietud era, ¿cómo podemos hacer para que todas estas hileras de paneles, todos ellos, de pronto tengamos varias reconfiguraciones para poder adaptarnos a este clima bastante cambiante? Entonces, surgió el tema y las propuestas, se manejaron varias propuestas. Una de ellas quizás es la de acá, que de lo que de lo que he preparado, es que indica de que diodos de derivación para mitigación de sombras, las sombras aún están en las nubes, y de pronto ahí cómo es que va afectando la producción de cada, del arreglo, ¿no? Del arreglo.
Y estos diodos pues se conectan y se desconectan. Ese surge una buena pregunta de más que de diseño, sino de avanzada, digamos, para las temáticas actuales que se desarrollan y en la que en una ciudad de pronto tengo un montón de paneles solares, pero bueno, si todas ellas pudieran trabajar al unísono, no solamente para vender hacia sus casas, sino hacia afuera, unísono programado, etcétera, sería excelente. Diodos de bloqueo. Los diodos de bloqueo evitan que la corriente inversa fluya por mal funcionamiento o cadenas sombreantes. Y eso, bueno, es todo lo que tenía preparado para el día de hoy. Estimada audiencia de esta temática de lo que son paneles solares fotovoltaicos. Existe un mapa solar peruano que es una principal referencia para estas cosas. Es una idea, no es tan bueno que digamos, pero a nada es una buena referencia, aparte que es un documento oficial. Si tuvieran a bien colocar celdas de medición de radiación en los diferentes lugares del país y eso lo comparten, pues excelente, porque datos es lo que falta en estas situaciones. Si tuvieran alguna pregunta, tengo algunos minutitos todavía de tiempo libre. También les hago recordar que ya en esta semana, para acabar el curso, van a tener que ser evaluados en algunas cosas que se tiene pendiente ahí de evaluaciones. Se les va a fijar una fecha y en la medida que vayan respondiendo se les va entregando lo que es su respectivo certificado. Los videos de bloqueo. Y bueno, ese es diferentes configuraciones ya, mi estimado Maximiliano. Sí, es como lo que propone Maximiliano, entiéndase que es como los interruptores. Por ejemplo, para encender la luz de la lámpara que ilumina su sala, es un interruptor monopolar, nada más un interruptor monopolar. En cambio, los que tienen ahí para los circuitos monofásicos, en el tablero tenemos una llave que tiene dos contactos, es bipolar, dos polos, ¿no? Pero resulta que si es que llevamos a una configuración antigua, digamos en las que tenemos fusibles, por ejemplo, decir, fusibles de plomo, imaginemos un experimento mental en la que se tiene una llave monofásica de dos polos en la que cada línea tiene un fusible. Lo que resulta es que cuando hay cuestiones de corriente de transitorios y puede ser que ocurra una sobrecarga y especialmente un cortocircuito, por donde llegue el frente de ondas, ese fusible se va a quemar más rápido que el otro. ¿Por qué? Porque en el acto de fusión es capturar parte de la energía que viene en esa perturbación, calentar, o sea, transformarla en energía térmica, calentarse y fundirse si es que la energía del pulso electromagnético es mayor que la energía que pudo abastecer el animalito hembra, ¿no?, que está por ahí. Entonces, si yo puedo saber a partir del cortocircuito cuál de los dos fusibles vuela y por dónde vino la perturbación, que sirve para analizar luego en las otras protecciones que estén líneas arriba de ese lugar que falló. Ahora, si bien es cierto, la costumbre y la usanza dicen que hemos debido ser fusibles, pero que sigue, o sea, que es práctico y muy bueno de realizar.
A veces la modernidad no implica de que algunas cosas esenciales, básicas, antiguas puedan hacer funcionar. Está bien, bueno, que como ingenieros queremos que haya negocios y todas esas cosas, los fabricantes también hagan lo mismo y la normativa recomiende tales cosas, pero hay cosas que bien pueden funcionar y que son bastante asequibles y cómodas, prácticas, robustas, eh, que otros elementos que cuestan un montón de dinero y pues a veces, dependiendo del fabricante, no llegan a funcionar. Todo elemento que funcione dentro de principios físicos directos, pues es, mejor, es bienvenido, mucho mejor. Ya no había leído la pregunta. Dice, hay una diferencia entre fusibles de corriente continua y de corriente alterna. Pues no es, no hay ninguna diferencia entre fusibles. El principio sigue siendo el mismo. Lo que acá en este pulso, en ambos fusibles, la perturbación o la sobretensión transitoria viene a ser una señal que cambia en el tiempo, es decir, una señal alterna, que no sea, es decir, yo tengo un circuito de corriente continua, tengo un circuito de corriente alterna, uno trabaja a frecuencia cero, el otro trabaja a 60 Hz. Pero si existe una descarga atmosférica y una inducción debido a esa descarga atmosférica, ese rayo, en ambos casos se va a presentar un frente de onda que en la corriente continua vendrá pues como si fuera la ola que se acerca hacia la orilla del mar, y en la corriente alterna también vendría a ser una onda bastante mayor quizás que el potencial que se tiene ahí trabajando como nominal. Entonces ese frente de ondas elevado lo que hace al entrar con elemento fusible, pues genera una corriente y todo eso es el mecanismo para calentarse y fundirse. En el caso de la corriente alterna ya estaba acostumbrada antes de eso a trabajar de la forma de transmisión alterna, que significa parte de la energía se almacena en el campo magnético y eso toma un tiempito y ese campo magnético nuevamente hace que se convierta en corriente eléctrica y eso toma un poquito de tiempo, por eso que se atrasan los circuitos que son con bobinas. En cambio, los circuitos que son con condensadores, por principio de conservación de la carga y de inducción electrostática, en un elemento de corriente continua, la corriente va avanzando, pero ya como hay un dominio de carga positiva o negativa, dependiendo del portador, inmediatamente en cualquier otro lugar y por lo general bastante cercano y ya adecuadamente diseñado, se carga en sentido contrario. Los ambos son indiferentes si es que se busca hacer a futuro. Una de las técnicas que se implementan son las corrientes continuas en modos de extra alta, ultra alta, media tensión y baja tensión. Y nuevamente la cuestión de protección eléctrica se lleva hacia lo que son los fusibles para el caso de sobrecarga y para el caso de lo que es sobretensión, pues al final ese es un transitorio, una onda alterna que permite la autoinducción y fácilmente reconocimiento mediante unos anillos medidores de corriente. ¿Alguna otra pregunta, estimada audiencia? Hoy veo un poco menos personas que las sesiones anteriores. Será bueno que ya estamos en la parte final. Mañana, no, el miércoles tenemos lo que son aplicaciones de esto, si no me equivoco. La última parte de la... sistemas fotovoltaicos.
sistemas fotovoltaicos. Tengan en cuenta, por ejemplo, que en cuanto a las técnicas de obtención del silicio o de los otros materiales, eso lo pueden visualizar fácilmente en internet, en YouTube, por ejemplo, en la que se tiene algún acceso a los laboratorios y algo así, para poder ver sus técnicas, pero avanza de tal manera bastante impresionante y hay empresas que no te lo muestran los procesos constructivos o productivos por una cuestión de seguridad y de atentado de evitar lo que es el espionaje científico, porque puede ser una persona muy entrenada, que logra entrar y solamente con observar puede inducir que lo que están haciendo, y eso es algo que se cuida entre empresas, especialmente aquellas que utilizan malas técnicas, países que utilizan malas técnicas en copiarse procedimientos, patentes y solamente cambiar los nombres. China, por ejemplo. Podría hacerse varias historias, hay unos elementos por ejemplo, de pararrayos de baja tensión y de media tensión con sales ultra rápidas, últimamente desarrolladas, que es la misma sal con la que determina en función al campo eléctrico su capacidad de descarga, pero han habido avances muy interesantes en esa parte, a tal punto que se tiene en la oferta tecnológica para rayos de baja tensión, es decir, un pararrayos para 220, para 380, para 440, que se coloca uno por cada fase por si de pronto la señal que la empresa de distribución eléctrica debería eh, retirar de sus redes. Es decir, si es que en media tensión ocurre por algún lugar determinado en la que llueve una descarga atmosférica y se genera una sobretensión y esta viaja, la empresa tiene que tener la capacidad de poderlo eliminar. Ya, bueno, no funcionó en la subestación, los elementos de protección que deberían hacer eso, que depende de cada empresa, colocan una cosa más y una cosa menos, y sale este robot cibernético para hacer algunas cosas. Las imágenes que les muestro, que pueden ver, digamos, en internet, son bastante interesantes al respecto. Pero acá, en esto de las sales, descarga ultra rápida, permiten algo que anteriormente no era posible, de que la señal que se logra filtrar en los circuitos de baja tensión, ya pues la empresa no pudo hacerlo eso, de todas maneras se filtró una señal y antes, en vez de que antes eso se transformaba en fallas de dispositivos electrónicos por sobretensión transitoria de televisores y demás componentes que son algo delicados, pero con estos elementos que se colocan como parte de un tablero de distribución de baja tensión ayudan muchísimo. Aún cuestan algo elevado, pero ayudarían bastante. No, son en ambos lados la protección. Los paneles tienen su protección y después en los paneles que se colocan inversores, que veremos el miércoles, los inversores también tienen protección. Los inversores también tienen una protección. Eh, y los paneles también tienen sus propios dispositivos de protección acoplados. Algunos tienen fusibles, otros tienen dispositivos de electrónica. Una de las cosas interesantes era desarrollar, así como hay una gran variedad de elementos de protección en lo que es corriente alterna, igualmente están procurando hacerlos de manera continua, es decir, en la masificación está el hecho de que sea cómodo y bastante aceptable su uso, bastante fiable, digamos. En ambos lados se coloca, ¿no?
porque no solamente es el hecho de una sobretensión, hay varios tipos de sobretensiones. Las sobretensiones que pueden ser hechas por agentes externos, que puede ser un rayo o de pronto un pulso electromagnético generado por alguna manera. Y otras, las que son internas. Dentro de lo que son internas, pueden ser parte de la operación normal del funcionamiento de la red, como por ejemplo la conexión y desconexión de un transformador, de una línea, de un alimentador, de una carga importante como puede ser la iluminación. Pueden ser también fallas internas o, o demás cositas, pero el, se procura de que en corriente continua se avance la tecnología a tal punto que los elementos de protección en continua cuesten bastante barato. Por el momento, un fusible ayuda muchísimo y es bastante robusto. Bueno, la molestia que hay que hacer nada más es cambiar el fusible, pero en un interruptor electromagnético que se disparan, el usuario no ve los contactos internos. En cambio, en la tecnología antigua de los disyuntores se veía el contacto interno. Quizás en algunos el tamaño o la potencia los hace peligroso y tienen que tener arcos de corte de arco, perdón, cámaras de corte de arco o cámaras expansoras del arco. Pero igualmente, si es que se hace de manera visible para poder verificar su funcionamiento, ayudaría a muchos en mejorar la fiabilidad de cada uno de los sistemas. Los paneles solares poco a poco se procura de que logren eficiencias cada vez más altas y precios cada vez más reducidos. $1 por watt por metro cuadrado, $1 por watt, y a veces uno puede tener un ahorro de $2.000 o $3.000 y se puede tener una pequeña planta solar fotovoltaica. Sería bueno como alternativa comprar directamente el fabricante, que puede estar en China. Por lo general están ahí, o en todo caso también puede ser porque una cosa de esa no se hace acá y de esa manera se involucra a los estudiantes de las universidades. Asuntos empresariales que depende ya de los mismos tomadores de decisiones que tienen el dinero suficiente para eso. Tal parece que quizás eso no les preocupa en nuestro país por algunas cuestiones coyunturales y políticas que ganan más a consta del sacrificio, a consta de dar un paso atrás en muchas otras tecnologías que pueden ser bastante interesantes para la nación. Una de ellas es esta, debido a que nuestro país, el Perú, digamos, y los otros países de América Latina, tienen diversidad de climas, pisos ecológicos, aves y otros animalitos que permiten, no hay que permitir que se degrade el medio ambiente tal como lo conocemos, porque eso conllevaría a que nuestra economía sea similar en otros países en las que no hay, como ahora, que uno puede de cierta manera comer productos del campo. No es todavía una producción en la que sean dueños algunos cuantos y no se pueda sembrar libremente porque todo es un caos, son climas bastante extremos como sucede en otros países. Eso evitemos, si no dependeremos hasta de la alimentación como economía así manipuladora que se tiene en otros países en las que no tienen absolutamente nada. Si hay un problema, una cuestión, no tienen absolutamente nada y todo es, ¿por qué? Porque han destruido todos sus recursos naturales para cultivo de plantas y de esa manera. Entonces, ¿cómo se puede hacer esa necesidad energética en un lugar como el Perú, digamos que tiene un mapa solar bastante interesante, igualmente con Bolivia, Chile, Argentina, la parte norte de cada uno de ellos, pues colocando una fuente verdaderamente renovable, como los paneles solares, en toda la mayor cantidad de posibles de lugares que se puedan instalar, mediante una cultura de etiqueta verde para los colegios, las escuelas, los talleres, para todos se pueden declarar verdes y haciendo ese tipo de inversiones y concientizando a la futura generación
que son los que nos reemplazan, futuros ingenieros que les tenemos que dejar la batuta de un problema bastante complicado, como es el cambio climático, en la que cursos como este dan su aporte y espero que les sirva ya casi en la parte final del curso para su carrera profesional y personal, empresas o instituciones académicas si es que están involucrados. Bueno, acabamos la sesión, muy agradecido por la escucha, por las preguntas, por la asistencia y nos estaremos encontrando pasado mañana miércoles en el horario de las 8 de la noche, hora de Lima, Perú, en la que no habrá ninguna demora puesto que estamos por acá ya establecidos en el país, continuando nuestras labores. Y entonces hasta el día miércoles, este es el curso de energías renovables organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú, el Consejo Departamental de Lambayeque, con sede en la ciudad de Chiclayo, en el centro de la ciudad de Chiclayo, ciudad acogedora, cordial, amable, cálida del norte del Perú. Muy buenas noches.